Hola, hola, espero que estén muy bien. Para hoy lo que voy a explicarles es de qué se trata el marco metodológico y qué es lo principal que debemos incluir dentro de este capítulo, principalmente pensando en los proyectos que estamos desarrollando a nivel de licenciatura en la carrera de administración, particularmente en este caso en gestión del talento humano, en el énfasis de gestión de recursos humanos. Y aquí es importante que también cuando pensemos en un marco metodológico para un proceso de investigación en general, consideremos que no le vamos a explicar, el marco metodológico no es un marco teórico de los conceptos de metodología. Esto es fundamental y esto es clave. ¿Qué quiere decir esto? Que no debería convertirse el marco metodológico en un montón de citas que me explican cada uno de los conceptos, sino que yo debo describir brevemente un concepto si considero que es relevante y si no, directo me voy a poder explicar más bien cuáles son cada uno de los elementos propios de mi investigación. Aquí yo lo que hago es detallar justamente todos esos procedimientos metodológicos que estoy desarrollando y que frente a eso pueda justificar las decisiones metodológicas que estoy tomando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que incluimos dentro de este capítulo son esos procedimientos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder dar respuesta al objetivo que tenemos planteado y finalmente poder resolver ese problema que identificamos? En una estructura general que debería tener este capítulo general, ¿verdad? Puede haber variaciones, sin embargo, esto es lo que nosotros y con base en lo que voy a presentarles el material para hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a incluir dentro de este capítulo? Primero, una descripción general de la investigación, tipo, enfoque, paradigma, ¿verdad? La naturaleza de la investigación. Luego los alcances y limitaciones, fuentes de información y forma de selección, vinculado con la población, si corresponde utilizar y hacer el cálculo de una muestra, los instrumentos de recolección de datos, las técnicas de recolección de datos, sus instrumentos, los procedimientos para la recolección de datos, las técnicas de análisis y un espacio final de la síntesis de procedimientos metodológicos, que es donde nosotros vamos a lograr amarrar todo esto que estamos presentando en nuestro marco metodológico con los objetivos del proyecto. De esta manera le damos forma, como les decía, amarramos para que la metodología nos sostenga, nos fundamente y nos permita realmente de una manera robusta encontrar los resultados que pretendemos. Que esos resultados, dependiendo del tipo y de la naturaleza del estudio, puede ser que estén fundamentados desde una perspectiva de poder encontrar soluciones a una problemática o que tengamos que validar una hipótesis, ¿verdad? Entonces es el cómo la metodología nos ayuda a trabajar en esa perspectiva. Bien, en cuanto a la descripción, lo primero que vamos a incluir, y la mayoría de nuestros proyectos, porque además no son tan profundos desde la perspectiva del paradigma que se trabaja, pero sí es importante que los enfoquemos y que lo que hagamos es describirlos desde una perspectiva de paradigma funcionalista. ¿Okay? Burrell y Morgan, allá por los 80s, que plantearon 4 paradigmas en investigación, principalmente clasificados desde una perspectiva más subjetiva y una perspectiva más objetiva. Nosotros, por la naturaleza de los proyectos que estamos desarrollando, buscamos objetividad, que desde la técnica podamos generar soluciones, respuestas a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, quizás brevemente les cuento de los otros paradigmas. Son, bueno, el funcionalista, el interpretativo, el humanista radical y el estructuralismo radical. El funcionalista y el estructuralista radical son los que están más hacia la corriente más objetiva y los interpretativos y el humanista radical más hacia lo subjetivo. El funcionalista, ¿verdad? Que es el que les digo que debería ser el primordial, porque uno, por el nivel de nuestros procesos y de los proyectos, no profundizamos tanto en este enfoque, pero sí es importante que estamos justamente aplicando los conocimientos y los métodos de investigación para poder analizar una situación en una organización y frente a esto,
pues darle explicaciones racionales. Un poquito es la idea de poder generar respuestas, ¿verdad? Y el poder analizar qué está sucediendo. Y mucho buscando también, pues, qué se puede hacer para resolver aquello. En el caso del estructuralista, que es el otro que es más objetivo, es buscando un cambio, ¿verdad? En qué se está dando, cómo hay modelos de dominación, estructuras y demás elementos muchísimo más profundo que no vamos a entrar en el análisis, porque esto implicaría también el tipo de análisis que nosotros hacemos de los datos. ¿Okay? Por eso nos vamos a quedar más desde la perspectiva funcional de cómo están sucediendo las cosas para poder dar una respuesta. Y desde lo subjetivo, tanto el interpretativo como el humanista radical, ¿verdad? Lo que buscan es una explicación desde la conciencia individual, desde esa posición hasta el mismo investigador frente a aquello, que es sí buscando cambios, transformaciones, pero que al final es partiendo de esa conciencia que está más allá, buscando lo ideológico y elementos que van vinculados con la persona y las personas que están involucradas en el proceso, tanto como objetos de estudio, como también el mismo investigador. ¿Ok? Entonces, a pesar de que nosotros estamos también contemplando la posición de los involucrados en nuestros proyectos, al final lo que necesitamos es recolectar información para entender cómo está sucediendo y desde una perspectiva objetiva que lo comparamos con la teoría y con la experiencia y con las mejores prácticas, lo que hacemos es buscar esas respuestas que nos permitan atender y resolver la situación. Otro elemento que tenemos que describir es la naturaleza de la investigación. Y aquí no quisiera que nos vayamos a decir, ay, es que mi estudio es mixto. La naturaleza es cualitativa o cuantitativa por el nivel de análisis que yo voy a hacer. Si estuviéramos en el área de finanzas, usualmente vamos a tener o que vamos a profundizar en una perspectiva de análisis de estados financieros, probablemente sí vayamos a hacer análisis cuantitativos, ¿verdad? Que vamos a tener datos y los vamos a profundizar. E incluso muchas veces esos datos, vean que yo lo que hago es transformarlos en indicadores y demás y que esto me permita generar un resultado, un dato que yo voy a interpretar frente a un estándar. Sin embargo, mis datos no son son cuantitativos y la naturaleza del análisis es cuantitativa. Cuando estamos hablando, y la mayoría de los casos a nivel de el área que estamos de talento humano, vamos a tener procesos cualitativos, donde a pesar de que podamos desarrollar herramientas que nos den datos cuantitativos, que nos van a dar números, porque tenemos que cuantificar la cantidad de respuestas, al final el análisis que nosotros vamos a hacer es cualitativo. Nos interesa entender aquel proceso, aquellas actividades, comportamientos, conductas, habilidades que tienen cada uno de esos grupos de interés de nuestras poblaciones objetivo y frente a eso poder diseñar esas respuestas. Entonces, la mayoría de la naturaleza de nuestros proyectos va a ser también cualitativa. Y por último, tenemos también que tenemos que especificar la naturaleza o el tipo de investigación por el abordaje que hacen nuestros objetivos. Entonces, la mayoría también de los objetivos que estamos planteando en estos proyectos de investigación son exploratorios. ¿De acuerdo? Para que lo tomen en consideración. Entonces, las investigaciones, una investigación que por la naturaleza, por el abordaje de sus objetivos, son exploratorias. Esto significa que el conocimiento que yo estoy generando es apenas inicial. No he encontrado, o si he encontrado información, no se ha desarrollado en esta población particular que yo estoy haciendo el estudio. Podemos también tener algunas investigaciones que puedan ir, o proyectos que puedan ir hacia lo descriptivo, ¿verdad? Porque estoy describiendo un proceso o una situación que ya ha sido descrita en otros espacios, como el proceso de reclutamiento y selección o de clima organizacional, pero se torna exploratorio por el ámbito que yo esté analizando, en el cual no hay otras actividades o otras investigaciones que lo hayan abordado previamente. Ahora, si existiera y aún así yo lo estoy haciendo en un ámbito diferente en Costa Rica, podría ser descriptiva porque estoy analizando aquella situación que ya fue
abordada y explorada inicialmente, pero que voy a describir cómo se da en un contexto particular que antes no había sido explorado. ¿Okay? Y las explicativas, que aquí sí no creo y en realidad por los planteamientos que hemos ido revisando, no hay ninguna explicativa. La explicativa exige que yo diseñe procesos metodológicos que me permitan determinar la mayoría de las veces que yo tengo, y aquí mucho puede ir a lo cuantitativo también, que yo tengo una evaluación de causa y consecuencia entre variables, de una variable dependiente y una variable independiente, o de relación de impacto, esa correlación que pueda existir entre una variable y otra, que si una crece, la otra crece proporcionalmente o la otra va a la inversa. Entonces ese tipo de explicaciones también yo puedo lograrlas con un tipo de diseño investigativo, pero que en este caso ninguno de los de ustedes estaría hacia esta línea. Okay, entonces, para que lo tomen en cuenta, por el abordaje y los objetivos sería exploratoria o descriptiva. Entonces, este apartado inicial corresponde a una descripción general. Les digo que en extensión lo máximo que esto les puede tomar es página y media, quizás de una página a página y media, donde ustedes hacen primero un contexto que frente al objetivo, el problema identificado y el objetivo planteado, se van a describir los procedimientos metodológicos o se describen los procedimientos metodológicos utilizados para la investigación. Y entonces ahí decimos, esta investigación, según su enfoque, es una investigación funcional, lo que significa que podemos poner una pequeña cita y el por qué nuestra investigación es funcional. Por su naturaleza es cualitativa, podemos una investigación cualitativa corresponde a tal, y el por qué es una investigación cualitativa por su naturaleza. Y de acuerdo con el abordaje de esos objetivos, se considera o esta investigación es una investigación exploratoria o descriptiva que corresponde a tal y tal y tal por este y este motivo. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es, como les digo, máximo página y media lo que puede tomarles la descripción de este capítulo o de este apartado inicial del marco metodológico. El siguiente apartado es el apartado de alcances y limitaciones. Entonces, primero lo que nosotros vamos a establecer es el aspecto organizacional. ¿Okay? ¿Hasta dónde llega mi investigación? Entonces, si mi investigación es con un grupo poblacional abierto, entonces yo tengo que decir, ok, ¿es en toda la población de Costa Rica, o es en Costa Rica, o es en una provincia, o es en otra provincia? Como la mayoría de los casos que nosotros tenemos acá es particularmente con grupos muy específicos en organizaciones, grupos de estudiantes, trabajadores, instituciones particulares, entonces ese es mi alcance, ¿de acuerdo? Primero eso. Entonces la institución, la cantidad de trabajadores o los procesos o los departamentos específicamente que yo voy a analizar. Lo que dice el alcance es justamente hasta dónde yo llego, qué es lo que se puede esperar del proyecto. ¿Ok? ¿Qué se incluye y qué no se incluye? Se incluyen datos recolectados a partir de noviembre de 2025 hasta mayo o marzo de 2026, ¿verdad? Y que eso va a estar siempre en constante actualización. Es importantísimo que también establezcamos pues ubicación geográfica si consideramos dentro del alcance. Entonces corresponde a esta municipalidad o corresponde al grupo de estudiantes que se graduaron de tal año a tal año o que en tal año van a llevar estas materias o tienen que ejecutar estas prácticas. Entonces tengo que establecer y ahí lo que hago es ir delimitando, justamente encerrando para que quien llegue a leer mi proyecto de investigación entienda aquí que no incluye estudiantes de economía, solo de administración, que no incluye la Municipalidad de San José, solo la de Los Chiles Upala y Guatuso, que no incluye a actividades de una asociación de desarrollo o de la UCR o independientemente del proyecto que nosotros vayamos desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde nosotros vamos enmarcando básicamente el dónde vamos a implementar nuestra investigación. Podemos colocar el que incluye, pero incluso el que no está siendo abordado.
Y además tenemos que incluir esas limitaciones como los obstáculos o restricciones que podamos ir enfrentando en el camino de investigación. Aquí, esto es importante como con el tema del tiempo en el que yo voy a estar recolectando datos, que aquí coloquemos también ese, que mantengamos y hagamos una señita de que esto sí o sí lo vamos a ir actualizando a lo largo del proyecto. ¿Ok? Porque puede haber una situación que no teníamos contemplado, un riesgo que se materialice y que no lo habíamos incluido acá como una limitación. Que de pronto cambien autoridades y nos digan, no, ya no quiero apoyarles, que no nos respondan correos, que desaparezca, que reboten muchos correos y entonces no se llegue al tamaño de la muestra que estaba establecido. Entonces, son elementos que nosotros debemos contemplar. El siguiente es fuentes de información. Entonces, con las fuentes de información, básicamente es de dónde vienen los datos que yo voy a tomar para realizar mi investigación. Entonces yo tengo tres posibilidades de fuentes de información. Usualmente para los trabajos que nosotros desarrollamos acá en la escuela van a ser esencialmente fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias son las que me dan, las que yo directamente investigador voy y busco. Yo las genero contactando a mi población, a mi objeto de estudio. Las secundarias son las que este objeto de estudio o sujeto de estudio me provee u otros datos que ya han sido procesados por un tercero. ¿Ok? Y las terciarias, que casi no es el caso que aparezcan en nuestros estudios, es cuando tomamos datos que ya fueron procesados por alguien y que entonces ese alguien los reprocesó y los reanalizó. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tome datos de la Contraloría General de la República, del Índice de Gestión Municipal, y hubo un informe que realizó un investigador donde tomó datos de la Contraloría, del Índice de Gestión Municipal, los analizó y los reinterpretó. Entonces yo voy a tomar los datos y toda la interpretación que hizo de los datos generados originalmente por ese informe y eso es lo que voy a tomar. Entonces ahí también hay datos terciarios, ¿verdad? Esa interpretación que se hace que ya una fuente secundaria había analizado. Ok, entonces para que veamos esa, como les digo, casi nunca va a ser el caso que nosotros lleguemos hasta fuentes terciarias. Ahora, esto es uno de los espacios donde yo les digo, como les decía al inicio, no tienen que estar explicando y explicando que es una fuente primaria y poner 1000 citas de que es una fuente primaria, que es una fuente secundaria. No, no es necesario. Pueden poner, si quisieran, la fuente primaria, son aquellas que provienen directamente del objeto, del sujeto de estudio, y para el caso de esta investigación corresponden a tales. ¿Ok? Igual con las secundarias. Se los dejo aquí abiertos si ustedes van articulando decentemente este capítulo del marco metodológico, no va a ser necesario que estén citando. Ahora, si se sienten más seguros, hay material que ya les facilité para que puedan tomar citas muy breves que les puedan dar ese respaldo de decir, ok, esta es la fuente primaria, esta es la fuente secundaria y esto es lo que nosotros estamos desarrollando. Siempre eso sí es importante. No incluyan algo que no van a utilizar. Si no vamos a utilizar fuentes terciarias, no hay por qué describirlas y no hay por qué incluirlas en nuestra investigación. ¿Ok? Y, y eso sí, donde incluyan fuentes primarias, pongan cuáles son esas fuentes primarias de información. Cuando coloquen fuentes secundarias, coloquen cuáles son esas fuentes secundarias de información. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Los participantes de encuestas, entrevistas, observaciones o todo, cualquier técnica de recolección de datos que ustedes vayan a utilizar. Es decir, su población objetivo o su sujeto u objeto de estudio. ¿Ok? Esa es la fuente de información. Las secundarias pueden ser artículos, libros, informes, manuales, procesos, procedimientos documentados, leyes, toda esa información que es ajena a la propia organización y que ustedes no están recolectando de primera mano. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes lo tomen en consideración. Entonces, establezcan específicamente, bueno, como fuentes secundarias, vamos a revisar los manuales de operación que existen, vamos a revisar los planes de capacitación, vamos a revisar los informes de
afectación y estrés laboral, vamos a revisar todos los planes de tecnologías de información y automatización que existen, las estrategias, X. ¿Ok? Entonces aquí establecemos, listamos cuáles son todos esos documentos que vamos a revisar porque tienen alguna significancia, alguna relevancia para nuestro proyecto. Y bueno, terciarios, como ven aquí, bases de datos porque son informaciones que ya han sido recolectadas por otros. Es importante acá que nosotros podamos considerar que todas estas fuentes de información al final, como les decía, las primarias son datos originales que ustedes están recolectando. Entonces, es la base de su investigación porque ustedes mismos saben la veracidad de esa información. Las secundarias, por su lado, lo que les permiten es contextualizar, profundizar, analizar, darle forma a toda esa información que la fuente primaria les está dando. Y por otro lado, pues las terciarias lo que hacen es que les facilitan acceso a información que ya ha sido procesada por otros, entonces que podemos tomar ya esos datos muy analizados, muy procesados. Entonces, al final siempre es que nosotros debemos establecer con claridad cuáles son esas fuentes de información. De nuevo, no pongan definiciones por definiciones, simplemente es porque yo considero que esta información es relevante y a partir de eso describo por qué para mi investigación una fuente primaria es relevante o una fuente secundaria es relevante y si fuera el caso una fuente terciaria. Cuando estamos haciendo justamente la descripción de nuestras fuentes primarias, podemos establecer e incluir de una vez la población de interés del estudio. ¿Ok? Entonces, esta población son los individuos, sujetos u objetos que tienen características que son necesarias para el proyecto de investigación para lograr el objetivo. Entonces, aquí son los estudiantes, es el departamento y los procesos del área de talento humano y mi fuente de información van a ser tanto el proceso, que es un objeto de estudio, como el sujeto que es responsable por aquellas actividades. Puede ser cada una de esas personas o grupos que yo voy a ir a buscar que me den información. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que definir esta población también desde este momento como fuente primaria. Y en función de la población es que determinaríamos si corresponde o no obtener una muestra para generar validez para el estudio o si corresponde hacer un censo. Recuerden que la diferencia entre muestra y un censo o entre el poder tener una selección de una muestra, a diferencia del censo, es que el censo me cubre a la población total. Si yo tengo un grupo de 10 trabajadores y voy a consultarlos a todos, estoy básicamente haciendo un censo. ¿Ok? Entonces, para que eso lo tomen en consideración. Son grupos de personas, instituciones, objetos, tienen características comunes. Obviamente que necesitamos esa relevancia y esa relación directa con nuestro problema de estudio. Nos van a dar todos los insumos que nosotros necesitamos. Y nuestra población puede ser finita o puede ser infinita. Ahorita vamos a ver estos detalles. Pero sí que necesitamos establecer claramente cuáles son esas características que tienen para poder identificarlos, para poder ubicarlos. Entonces, los tipos de población que tenemos son las poblaciones objetivo, que es todo el universo completo de sujetos que nos interesa estudiar, pero no siempre podemos tener acceso a todos. ¿Ok? Tenemos la que es accesible, que es de esta población objetivo. Entonces, ahora sí, ¿a cuál yo tengo acceso? Sobre cuáles yo puedo ir y aplicar los instrumentos. Y entre la finita y la finita, pues es un número limitado que nosotros podemos contemplar, que tenemos, que podemos sumar, que tenemos registros que nos dicen cuánta es esa población. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes de una facultad o los graduados de una carrera, porque hay documentación, registros que me permiten tener ese dato. Y la infinita es cuando tenemos un grupo tan grande o variable de la población que no podemos conocer a ciencia cierta su tamaño. Por ejemplo, como ven acá, ¿verdad? Las personas usuarias o los profesionales que están ejerciendo un rol en administración en sus diferentes áreas. Digo, pero ¿cómo voy a cuantificar? Porque no todos están colegiados, porque la colegiatura es opcional. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Bueno, podría ir a CONAR y ver cuántas personas se graduaron, pero hay muchas personas que no
que no están graduadas en administración, que ejercen en puestos de administración. Entonces vean que en este caso yo no tengo una posibilidad para decir, sí, son 1000, son 2000, son 500. Entonces consideramos que es una población infinita. Y tenemos también la población estratificada, que eso es cuando dentro de mi población yo puedo hacer subgrupos A, los que son graduados puede ser, no sé, en el 2011, en el 2010, en el 2000, y entonces ahí voy generando análisis particulares dentro de esos estratos. ¿Okay? Una vez que yo tengo mi población identificada, debo trabajar en el marco muestral, que básicamente el marco muestral es el conjunto de los elementos, los datos que ya yo tengo, esa base que me va a permitir acceder a mi población de interés. E idealmente yo necesito poder saber que aquella base de datos, aquel registro, me va a aportar datos que son confiables y que están actualizados. Usualmente y dependiendo del tipo de información, cuando dependemos de un tercero para recolectar estos datos, pues podemos encontrar que hay cierta información de contacto que pueda estar interesada según la antigüedad de la base de datos o de incluso de las mismas personas que nosotros queremos abordar. Entonces también eso lo tenemos que ir contemplando. Y en caso de que no la tuviéramos, pues podemos sin querer excluir a ciertos grupos que que era relevante para nuestro proyecto de investigación, pero que no tenemos acceso a ellos. El marco muestral debe ser exhaustivo, o sea, profundo, que me permita tener toda esa información, debe estar actualizado. Yo debo limpiarlo de duplicidades para no estarle consultando más de una persona, a una persona más de una vez. Tiene que tener ese fácil acceso y que sea representativo de la población. Idealmente, el marco muestral debe tener a toda la población objetivo. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede haber situaciones en las que se me diga, bueno, no, yo solo le voy a dar de una vez esta información que es con la que cuento y no voy a tener esa totalidad del marco muestral. Y frente a eso es que yo voy a definir mi muestra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando voy a hacer la muestra es ya de ese marco muestral que representa a mi población, ¿a quiénes voy a escoger? ¿Quiénes son esos sujetos u objetos de investigación que voy a contemplar dentro de mi estudio? Y digo sujeto y digo objeto porque puede ser que yo lo que vaya a hacer es analizar procesos, son objetos. Entonces, si yo tengo varios procesos en varias instituciones, puedo seleccionar aleatoriamente los procesos si corresponde dependiendo del tipo de investigación, o puedo identificar sujetos que ejecutan el mismo proceso también de manera aleatoria. Entonces, eso es una forma en la que nosotros también podemos pues seleccionar muestras de objetos y no necesariamente personas. Y necesitamos que todos los sujetos de los objetos, los elementos de este subconjunto de la población, tengan las mismas características que son necesarias para la investigación. Es decir, por ejemplo, que estén graduados en cierto año o que estén estudiando cierta área en particular o que se hayan desempeñado en tal área o que sean particulares de un proceso particular de talento humano. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que contemplar desde el marco muestral para poder saber que la muestra, cuando nosotros la seleccionemos, va a representar fielmente a la población. ¿Okay? Y dependiendo del tipo de investigación, el poder tener esta muestra en particular nos va a permitir reducir tiempo y costos, porque no es que vamos a hacer el censo, porque eh, financieramente es muy costoso, pero sí nos permite entonces seleccionar a sujetos o a objetos que representan esta totalidad de la población, y por eso es que podemos inferir resultados. Si nuestra muestra es representativa de la población, es decir, que realmente representa todas las características de toda la población, yo puedo empezar a generalizar. ¿De acuerdo? Esa es la idea de poder tener una muestra que yo valide estadísticamente. Y entonces aquí vemos cómo es que la muestra es el conjunto total, el marco muestral es el listado que yo tengo disponible y la muestra pues ese subconjunto que ya yo elijo para aplicar mi investigación. Esta selección
de sujetos o de objetos corresponde a los tipos de muestreo, que pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. Entonces, yo tengo muestreos por mi muestreo aleatorio simple, que es que simplemente yo tomo toda la base de datos y voy seleccionando aleatoriamente la cantidad de sujetos o de objetos de acuerdo con la cantidad, ¿verdad? Entonces, incluso hay fórmulas en Excel, por ejemplo, que ya me permiten que yo le digo, seleccione 40 sujetos de mi base de datos de 150, por ejemplo. Entonces, aleatoriamente el Excel me va a decir, tome, son estos. Tengo el sistemático, que yo tengo cierto orden para la selección, entonces que voy a establecer una frecuencia o alguna cantidad, alguna variable que me va a permitir decir cada 4 sujetos voy a seleccionar el quinto y entonces en función de eso voy organizando y seleccionando cada uno de mis sujetos de investigación. Está el estratificado, como les decía ahora, que es entonces yo divido en subgrupos, entonces puedo tener y separo los que corresponden a 2019, 2020, 2021 y entonces evalúo, ok, cuántos son graduados del 2019, cuántos del 2020 y cuántos del 2021 y proporcionalmente tengo que abordar a personas de cada una de estas poblaciones. Puede ser por conglomerados, donde entonces más bien tomo grupos completos y no individuos, ¿ok? Y bueno, que es importantísimo, ¿verdad? Que podamos tener marcos muestrales confiables para eso. Y los no probabilísticos es cuando es como por conveniencia, por cuotas intencionales o dirigidos, que ya nosotros vamos a dedo, digámoslo así, que sería como por la conveniencia, que vamos a seleccionar a estos grupos. Este es el caso cuando vamos a hacer, por ejemplo, entrevistas. No voy a hacerle una entrevista a cualquier persona al azar, sino que yo voy a seleccionar por conveniencia quiénes son las personas que tienen la expertise suficiente para poder darme la información que yo necesito. Probablemente en estos casos no es que yo voy a decir, ay, es que tengo una población infinita de todos los profesionales en gestión de talento humano, entonces voy a hacer un muestreo por conveniencia porque necesito una persona. No tengo que hacer toda esa descripción, sino que es principalmente cuando tengo poblaciones más grandes, por ejemplo, grupos de estudiantes o grupos de trabajadores, y yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de clima organizacional, donde voy a aplicar el estudio de clima, probablemente voy a hacerlo a toda la población de la organización, porque me interesa conocer a todos y conocer la perspectiva de todos. Pero si yo lo que quiero es hacer una evaluación de medio periodo, donde simplemente quiero ir censando cómo va el clima, entonces voy a decir, bueno, ok, de mi población, que son 300 colaboradores, voy a tomar una muestra que puede ser probabilística o no probabilística, por ejemplo, por cuotas. Entonces yo voy a decir, ok, voy a tener a 3 jefaturas, a 3 supervisores y a 15 técnicos. Y frente a eso, entonces yo digo, es que esto es lo que necesito para poder alimentar por los objetivos que tiene mi investigación. Bueno, están los intencionales o dirigidos, que es específicamente, como les decía, casos particulares que cumplen con ciertas características, gerentes de recursos humanos de una empresa en particular, por ejemplo. Entonces, al final estoy seleccionando yo a dedo quién quiero que participe acá. Está el muestreo no probabilístico por bola de nieve, que es cuando yo entrevisto, por ejemplo, a alguien en la calle y este alguien en la calle me recomienda que entreviste a otro y este me dice otro y así voy yo generando esa bola de nieve para que las personas que cumplen con las características de la población objetivo me puedan responder un cuestionario o participar en la investigación. ¿Okay? No es aleatoria, ¿verdad? Los no probabilísticos no son el azar, sino que yo estoy estableciéndolo en particular según lo que yo necesito. Y usualmente para estos casos no tengo un marco muestral, ¿verdad? Sino que es un grupo más grande o un grupo muy particular que es simplemente lo que yo necesito. Entonces, básicamente, para poder elegir el tipo de muestreo, yo necesito saber cómo es mi estudio, que ustedes ya lo han trabajado bastante, saben cuál es su problema, cuál es su objetivo en la investigación, porque este tipo de muestreo incide en los resultados que yo voy a lograr. Tienen que considerar los recursos, principalmente tiempo con los que contamos, la accesibilidad, la disposición de información y
tenemos que valorar, por supuesto, qué tanto queremos nosotros generalizar los resultados que vamos a obtener. Porque si queremos generalizar los resultados, necesitamos tener niveles muy altos de confianza y márgenes de error muy bajos y lograr esa representatividad de la población en nuestra muestra. La muestra y el tamaño va a depender de la población total, del margen de error, como les decía, el nivel de confianza que vamos a establecer y aquí es muy importante. Uno, cuál es la técnica o la fórmula estadística que se va a utilizar para determinar esta muestra y justificarla. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Aquí es posible que utilicemos algún motor de inteligencia artificial. Entonces ustedes pueden decirle y les plantean las características y las condiciones de la población. Son tantas personas, mi población total es tanto, ustedes le dan también todo el dato de nivel de confianza, margen de error, y frente a eso le dicen, necesito que me calcule el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Pueden darle más contexto, cuál es la naturaleza de la organización, si, por ejemplo, si hay un tema de años diferentes dentro de los grupos, cuántas personas hay dentro de cada grupo, porque una vez les puede mostrar como esta visión por conglomerado. Si tuvieran algún otro dato que les permite que puedan brindarle como información y contexto a la inteligencia artificial va a ser muy útil. Díganle además a la inteligencia artificial dentro del prompt que les explique el proceso que siguió para poder determinar aquella muestra, porque entonces ahí eso sí, ustedes lo van a tomar, lo incorporan en su proyecto, si corresponde la selección de una muestra, y van a citar a la inteligencia artificial. Tienen que copiar el prompt que utilizaron y eso lo podemos poner en una nota al pie, el prompt utilizado y a cuál inteligencia artificial se lo solicitaron. ¿Okay? Entonces, si fue a ChatGPT, si fue a ChatGPT pago o si fue a Copilot, si fue en una versión gratuita, si fue a Gemini, a Claude, a la herramienta que ustedes vayan a utilizar, la citan. Así, entonces, esta muestra fue calculada por medio de tal herramienta con el siguiente prompt y lo expone. Ahora, pueden validar la respuesta que les dé la inteligencia artificial utilizando, colocan también en el buscador de su navegador, colocan calculadora de muestras y entonces pueden hacer el ejercicio con los datos, con los mismos datos que ustedes le proporcionaron a la inteligencia artificial para que les haga el cálculo. Y si no, también pueden optar y pueden recurrir, que también siempre es válido, por la asesoría y el apoyo de algún estadístico, de un estadista que les pueda hacer el cálculo, ¿verdad? Esto es perfectamente también posible y siempre hagan el reconocimiento a nivel del trabajo. Justifiquen la muestra, ¿de acuerdo? Y eso es importantísimo. Pongan esa justificación, ok, es esta muestra y de esta población y todo esto vean que lo estamos incorporando dentro de nuestra fuente de información. Ahora, si corresponde a entrevistas, después, cuando ya avancemos en el proceso de levantamiento de datos, dentro de esta sección se va a incorporar una tabla donde ustedes van a colocar, por ejemplo, si fuera el caso de entrevistas, entonces no van a poner el nombre de la persona, sino que le van a poner un código, si fuera más de una. Pueden colocar edad, puesto, em, años en el puesto, según la naturaleza y la intención de la entrevista y cuándo fue la entrevista, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver también en los siguientes, pero por lo menos aquí, perdón, lo que hacemos es caracterizar a esas fuentes de información. Si corresponde a una muestra, entonces ponemos, bueno, dice, él selecciona de tal manera y con la base de datos proporcionada de esta forma.